¿Cómo? ¿Otro momento Minsung en el Ratchalok con Banchan en medio? No me lo puedo creer. Ha vuelto a ocurrir. Hoy de Stray Kids, entre Banchan, nunca dirías quién tiene los ups más fuertes al impacto. Lo descubriremos hoy. Stray Kids participó en un duelo de boxeo épico. ¿Quién entre Banchan, IN, Lino y Han nos hizo reír más? ¿De los cuatro se convirtió en Mantis? Hoy hablaremos de todo eso. Ratchalok, el episodio 24 de Stray Kids, lleno de boxeo. Bueno, ya sé, no son guantes de boxeo, son guantes de esquí, es lo que tenía. Pero hoy os hablo de momentos épicos que pasaron en ese episodio. Contaba al inicio, aquí vuelve a ocurrir que Minsung, o sea, nuestro Lino y nuestro Han adorados, se encuentran de nuevo con Banchan en medio de Minsung. Pero esta vez también nos acompaña nuestro querido Magne Ayen, que, por si no lo sabéis, yo os lo cuento. Ayen es otro de esos pobres miembros de Stray Kids que suelen estar y han estado en medio del Minsung. También, ya hablaremos de capítulos bastante más antiguos, pero pobre Ayen, además cuando era más pequeño, se encontraba en medio del Minsung y le pasaba de todo. Pues aquí vuelve a empezar. Los dos, el Minsunger, Capitán Minsunger, que es nuestro Banchan, y el pobre Ayen, que también se encuentra dentro del Minsung. Aquí hablaremos de Fan de esas pequeñas cositas y esos pequeños detalles que tanto nos gustan de Banchan, de Lino, de Han y de Ayen. La idea de ese Ratchalok, fue precisamente de Ayen, que no es que precisamente sea el experto en boxeo. Más bien, pues hace como, creo que dijo unos 2 meses que empezó a interesarse un poquito por el boxeo. Diríamos, el peso pesado, el que sabe, es Lino, porque si no lo sabías, yo os lo cuento. Lino es cinturón negro segundo dan de Taekwondo. Yo no sé lo que es un segundo dan, pero tiene un nivel muy alto porque tiene muchas medallas. Es experto en otras artes marciales, así que además ahora por eso se ha metido en el boxeo de lleno y si veis ese capítulo veréis que os vais a quedar. ¿Quién tiene las abs al impacto? Al impacto quiere decir cuando hacen eso de el punch aquí, ¿no? Para entrenar. ¿Quién decís? Porque eso lo comprobó Banchan. Entre Lino, entre Han y entre Ayen, ¿quién diríais vosotros que tiene las abs al impacto más fuertes? Os habéis equivocado. Es Lino, porque seguro que no habéis dicho Lino. Pues sí, pues como os he dicho antes, porque es un gran atleta de artes marciales. Parece que no, porque él no le gusta enseñar barriguita ni nada, pero él tiene, claro, un entrenamiento detrás potente. El mismo Banchan se quedó impactado, porque lo comprobó y Han también fue a comprobarlo y dijo, oh, entre él y Ayen, es verdad. Para que veáis aquí que os pensáis que Lino, porque lo sé, ya lo he dicho, pensáis que Lino no es fuerte. Lino es muy fuerte. Y aquí recojo otro momento Minsung, que hubo una vez en que estaban hablando precisamente de cuando medio entrenaban con Han, porque sabéis que aquí en nuestro Minsung comparten apartamento, que a veces, bueno, más que entrenar, era como una especie de juego entre Lino, pero Lino realmente le quiere enseñar a Han un poco de boxeo. Y en eso que decía Han, pero es que es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Eso decía Han, imaginaros, ¿no? Habíais dicho que Han era más fuerte que Lino, pues no señor. Aunque sí, Han es muy fuerte, la verdad, porque a él le gusta mucho ir al gimnasio, pero no practica boxeo, no practica artes marciales, ¿no? Lo que le da esa ventaja a Lino, que parece que no tiene esa fuerza, pero en realidad es muy fuerte, ¿no? Como todas las personas que practican muchas artes marciales, que tienen que tener esa fuerza, diciendo momentos épicos así sueltos, así desordenados, como acostumbra ser en Café con Nuria y K-pop, de, por ejemplo, Han, porque el miembro que más nos hizo reír con diferencia, porque es el payaso por excelencia, es nuestro Han. Seguro que lo habíais adivinado, esto seguro que sí, vamos, segurísimo. Ya sabemos que todos son divertidos, pero es que Han es otro nivel. Cuando estaban entrenando y se fueron a agarrar las cuerdas esas de saltar, que yo no tengo, la verdad, no tengo ni idea. No es que me hubiera pasado con Han, es que fatal. Como tenían varios niveles, varias larguras, bueno, pues Han no acertó en ninguno, porque agarró la que era demasiado corta para su altura, la que pesaba más, no sabía yo que había diferentes pesos entre las cuerdas, ¿no? Es que es un nivel muy profesional. Además, tenían las cámaras en el pecho para poder grabar, y se le enganchaba todo el rato también en la cámara. Vamos, fue un fail total. Pobre nuestro Han. Sin suerte que él mismo se reía de sí mismo. La gracia en persona, sea lo más elegante de la vida, es que podrías mirarlo sin parar en ningún momento porque era hipnótico cómo saltaba. Banchan lo hacía muy bien, pero yo me quedé estupefacta viendo cómo saltaba
a la cuerda Lee Know, porque lo hacía con una, fijaros, con una rapidez tan espectacular que prácticamente, bueno, no veías la cuerda y de aquellas maneras, de aquellas personas que saben tanto que parece que no muevan las manos. Hacía un pequeño gesto de nada y la verdad, parecía que no hacía ningún esfuerzo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es realmente muy experto. Y el momento de ternura se lo llevó a Yen, porque además que es el magné, se iniciaba en eso del boxeo con mucha emoción, ¿no? Pues entonces pues nos llenó de momentos de ternura total, como ternura y también momentos graciosos, no os creáis, porque cuando estaba saltando la cuerda se le cae la cámara que llevaba aquí y entonces dice, creo que algo no va bien y la cámara le iba chocando contra el pecho, pobre nuestro Ayen. O sea, totalmente fantástico. Además, como ya sabéis que es el pequeño, claro, todos los cuatro pues le ayudaban, ¿no? Porque acababa de empezar, sobre todo Van Chan y Lee Know, ¿no? Cada uno le ayudaba de una manera, ahora hablaremos de eso, porque tanto Lee Know como Van Chan, que eran como los más expertos, porque Van Chan también, aunque no hace tanto tiempo que hace boxeo, ha empezado ahora a hacer boxeo, Van Chan, por si no lo sabíais, él es muy experto en natación, ¿no? Porque su padre era pues monitor, entrenador de natación, ha ganado muchas medallas, entonces ya sabéis que Van Chan tiene esa fuerza, esa potencia. Van Chan tiene potencia, es una persona con potencia, con fuerza bruta, aquí, nuestro Van Chan, nuestro líder, ¿no? Entonces, tanto Lee Know como Van Chan eran los más expertos en eso. Y entonces, Ayen era el que menos y Han estaba como aquí entre medias porque, bueno, no sé. Esos momentos Min-sung muy buenos fue cuando, bueno, se quitaron, se ponían los guantes, ¿no? Imaginaros que estos son guantes de boxeo. Obviamente, ¿quién fue a ayudar a Han? Pues Lee Know, por supuesto, le fue creo que fue cuando le quitó, después porque estuvieron haciendo sparring, también hablaremos de eso. Le ayudó, pero estuvieron en parejas, pero no estuvieron juntos, porque estuvo con Ayen y Van Chan con Han, ¿no? O sea, con los más experimentados y los menos experimentados. Otro momento épico fue cuando porque Han estuvo entrenando con Van Chan. La manera que tienen cada uno de enseñar, ¿no? Totalmente diferente. Van Chan, ¿no? Que es así, fuerte, que estuvo... Ahora os comento una cosa muy importante. Van Chan estuvo todo el tiempo, todo el rato, procurando no hacer daño a nadie, sobre todo a Han y a Yen. Todo el tiempo conteniéndose porque él sabe, es como consciente de que tiene fuerza. Porque aunque no sea un gran experto boxeador, fuerza tiene. Nuestro líder fuerza tiene, él lo sabe. Retomando el momento de Han, que hablaba de Lee Know y Van Chan, que Van Chan tenía ese lado amable de enseñarte las cosas con paciencia, con calma, con bueno, tal... Le daba su tiempo, su espacio. Lee Know es... ¡dale duro! Él te enseña con la práctica. Por ejemplo, no, céntrate en esto porque si no voy a venir yo y flash te voy a dar, ¿no? Eso es otra manera de enseñar, más dinámica, ¿no? Más de fuerza. Cuando se nota su capacidad para las artes marciales y que lleva años entrenando en artes marciales, ¿no? Porque entrenar en artes marciales es durísimo. Durísimo, aquí no hay piedad, o sea, y entonces él tiene esa capacidad, además, claro, como líder de baile, pues no puede estar bueno, y ahora lo harás cuando quieras, ¿no? Además, os diré otra cosa, muy importante también, porque cuando fueron a hacer el sparring, ¿no? Que son esas luchas entre ellos, Han, pues le tocó, con Van Chan y con Ayen, y con Lee Know. Bueno, pues en uno de esos momentos Lee Know le dio unos consejos a Ayen, diciendo, haz algo más que defenderte, ¿no? Porque entonces Van Chan dijo, al final Han no es un inexperto, un poquito sabe. Todo eso viene a una cosa que a veces las personas no se dan cuenta, que Lee Know siempre procura, porque Han, por ejemplo, decía, pues yo solo sé recibir golpes, ¿no? Voy a proteger mi cara, mamá, socorro. Momentos icónicos de Han en todo el episodio. Lee Know, en ese momento de decir, no, también pues que Ayen hiciera algo más que defenderse cuando estaba luchando con Han, te puedes quedar a principio de decir que Lee Know pues machacará a Han, ¿no? Entre comillas. Pero también era un mensaje para Han, porque Han no se da cuenta a veces de las cosas que sabe o de las capacidades que tiene, y Lee Know siempre está detrás, que parece que lo empuja o lo molesta, pero no, si os dais cuenta, es para que él se crea todas sus grandes capacidades y para que él sepa que él puede aprender
y puede hacer lo que quiera. En este caso puede boxear bien, ¿no? Porque él siempre se está pensando que lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal, solo sé recibir golpes y no es verdad. Para hablaros de otro momento Min-sung, no será todos momentos Min-sung, pero que aquí os digo los momentos Min-sung, el momento Min-sung épico que ellos dos pues hicieron el sparring, ¿no? La lucha esta entre ellos dos. Porque dijo Lee-Know, ¿se puede pegar a Han? Así en su modo tsundere, ¿no? De molestar a Han. Bueno, pues entonces aquí viene el momento que lucharon ellos dos, que fue, ya os lo digo, épico absoluto. Hasta voy a comer una palomita dulce para acompañar el momento. Todo el momento, claro, Han no es tan bueno como Lee-Know. Y entonces estaba todo el rato como, no me pegues. Y él le decía, y Lee-Know le decía, no, que hiciera lo que había aprendido. Haz lo que has aprendido y lo que yo te he enseñado. Pues ese fue un momento muy bueno de Lee-Know, ¿no? Que en el fondo no es que lo moleste, sino que, ya os lo digo, él quiere que crean sus capacidades. Y eso es algo muy bonito que tienen su dinámica. Porque aquí veis lo compenetrados que están y lo mucho que entienden de sus propias energías. Porque así como Lee-Know le dice a Han que espabile porque él en el fondo sabe y más de lo que él cree, al mismo tiempo Han, aunque diga socorro, me va a pegar, él tiene mucha más fuerza, está totalmente tranquilo y seguro que Lee-Know no le hará daño en absoluto. Fijaros que hubo un momento en que Lee-Know le dio y yo pude ver, claro, ellos llevaban como un casco protector de la cabeza, de la cara, de los dientes, de todo, y aunque casi no se le veía ni la expresión ni los ojos, Lee-Know no. Han es tan expresivo que abrió muchísimo los ojos y entonces Lee-Know paró en el acto. En el mismo instante que vio esos ojos vio algo no va bien, paró. No porque le dio como un tirón en la espalda y entonces Lee-Know paró y le fue a dar como un pequeño masaje en la espalda. Eso fue muy, muy bonito. Los momentos épicos que no os podéis perder es el momento en que Ayen estaba luchando, estaba haciendo sparring con Lee-Know. Y Han dice, dale, porque a Lee-Know le gusta que le peguen. ¿Cómo? Momento en que dice eso Han, fijaros cómo son de conectados que Lee-Know estaba haciendo el sparring con Ayen, estaba luchando con Ayen y paró de golpe. Ya puede ver lo que quiera, os digo, en su dinámica de Min-sung, que en el momento en que Han dice algo, Lee-Know lo deja todo y dice, ahora, porque claro, aquí tenemos 4 componentes de Stray Kids, tenemos que hablar de todos. No os penséis que estos dos solo son Min-sungs. A ver, aquí tenemos que hablar del Ratchalok, episodio 24. Un momento buenísimo de Banchan, nuestro líder querido, fue cuando se estaba poniendo los guantes y empieza a decir, a todos. Y yo pensaba, ¿qué dice? No entiendo nada. Luego lo entendí y dijo, cuando se puso los guantes, os voy a proteger a todos. Y luego caí en la cuenta, por si no lo sabéis, os cuento a qué viene eso, porque tampoco lo entenderíais. Eso es un momento meme buenísimo que pasó en un concierto. Banchan llorando y diciendo a todas las stays en el concierto, os voy a proteger a todos. Voy a proteger a todo el fandom, ¿no? A todo y a toda stay viviente en el mundo, llorando. Entonces, claro, eso ha quedado un momento meme, que todos los stays lo sabemos y lo conocemos y lo hemos visto muchas veces y nos reímos cada vez que lo dice. Entonces, él ya riéndose de sí mismo, pues así lo dijo. Siento a Min-sung, cuando ellos dos estaban en el sparring, no os he contado algo muy importante, muy gracioso también, que Han estuvo lleno de frases icónicas en este capítulo. Es que cada frase icónica era de Han, porque se saludaron Lee-Know y Han cuando hacían el sparring y dice Han, tú entrenas gatitos, yo entreno lagartijas. ¿Y por qué dijo eso? Espero que sepáis que Lee-Know tiene 3 gatos, porque si Lee-Know se entera que no sabéis que Lee-Know tiene 3 gatos, se va a poner en modo Lee-Know tsundere y se va a enfadar. Bueno, pues Han, ¿por qué dijo que ahora él entrena lagartijas? Porque tiene una mascota nueva. Fijaros, tiene una mascota nueva que se llama Richard. Gecko, o sea, de la familia de las lagartijas. Por eso dijo eso. O sea, fue muy divertido, ¿no? Cuando ahora Lee-Know le hace gracia porque cuando ve un insecto en la casa, dice, che, Richard, a tu trabajo, caza el bicho. Lo que debe ser esa casa. Luego, un momento icónico, absoluto, total, y que no os podéis perder, que yo he tenido que verlo varias veces porque es impresionante, es el sparring Lee-Know contra Banchan. Era espectacular, porque veías la fuerza bruta de Banchan que se contenía, y veías la agilidad, la rapidez y los años de experiencia de todos los entrenamientos que ha hecho Lee-Know. O sea, era un espectáculo. Ahí no había freno ninguno, porque sí que vimos que todos dos se frenaban un poco, pero ahí no había freno ninguno. Si Banchan se retuvo, ya se lo dijeron
porque él siempre tenía miedo de darle demasiado fuerte a Lee Know. Momento Min-sung, Han, cuando veía a Lee Know, decía, es que es tan rápido, ¿no? Los dos, y Ayen dijo, están en modo in total. O sea, yo me quedé con la mandíbula en el suelo. Son como dos profesionales. Tenéis que ver ese momento. Hasta aquí, pues tenéis que ver también el momento del sparring de Ayen con Lee Know, con Ayen con Han, porque fue divertidísimo. Aquí nos entra con el modo mantis, así lo hizo, fue muy gracioso. Los dos se ponen en un momento a bailar. A Ayen se le engancha el pantalón, porque tenían pantalones muy largos con el pie y le tienen que soltar el pie del pantalón. Fue graciosísimo, muy divertido. Fue ver que, claro, ninguno de los cuatro quería lastimar al otro, aunque fuera un entrenamiento, aunque estuvieran todos protegidos todo el tiempo, todos cuidaron de todos, y eso fue, creo que lo mejor del episodio, fue cómo se cuidan, cómo se preocuparon todos unos por otro, y lo que podemos ver, ¿no? Del líder Ban Chan con fuerza, preocupándose por todos, luego Lee Know, su gran capacidad, y aún así también preocupándose por todos de su modo, ¿no? Así más de chinchar, y sus modos divertidos de los cuatro, ¿no? Eso fue lo más bonito, porque Han, cuando luchaba con Ban Chan, le decía, lo siento, lo siento, lo siento todo el tiempo. Así que nos regalaron momentos preciosos, espero que os haya gustado, y si queréis más Ratchalogs, me lo contáis y a ver qué os ha parecido las que y los que habéis visto el capítulo. Un beso y hasta pronto.